Hola a todos y bienvenidos a la clase online de la segunda unidad de la asignatura de herramientas de la comunicación. En esta oportunidad queremos destacar la comunicación escrita como una competencia que se vincula directamente con el abandono escolar y el rendimiento en los años superiores de la universidad. He aquí la relevancia para poder desarrollar cada vez más y mejor esta competencia. En este contexto, abordaremos las características más importantes de cada una de las partes de tu informe solicitado para esta asignatura, el cual consiste en un proyecto de una aplicación para celular móvil. Para comenzar, la introducción es una sección inicial cuyo propósito principal es contextualizar tu tema del texto, tu tema de trabajo. Un lector, al leer la introducción, debería hacerse una idea general sobre el contenido de tu proyecto, informe o trabajo. En función de este proyecto de aplicación móvil, en tu introducción debes contestar mínimamente a 3 preguntas, las cuales son: ¿qué se llevará a cabo? ¿Para qué? ¿Dónde? Por ejemplo, te presento la aplicación Ufrometron. Esta aplicación tiene como objetivo orientar geográficamente a los y las estudiantes de primer año de la Universidad de la Frontera. Entonces, en la introducción para este proyecto, debemos contestar a las preguntas antes mencionadas. Por ejemplo, en este informe se escribirá una aplicación móvil para que las y los estudiantes de la Universidad de la Frontera puedan orientarse geográficamente dentro de los diferentes campus y facultades de la universidad en la ciudad de Temuco. Resumiendo, ¿qué se hará? Una descripción de la aplicación móvil. ¿Para qué? Para que las y los estudiantes logren orientarse. ¿Y dónde? En los diferentes lugares de la UFRO dentro de la ciudad de Temuco. Además, te pedimos que formules tu introducción siguiendo una estructura general de contextualización más el uso de una oración bisagra. La oración bisagra es un enunciado que nos permite vincular la introducción con las temáticas del trabajo. Puedes usar expresiones como: a continuación se abordarán las siguientes temáticas, o en los siguientes párrafos se describen las características de. Recuerda que puedes utilizar estrategias para destacar la información en esta sección del trabajo. Estas pueden ser el uso de una analogía o comparación de tu tema con otra temática o situación similar y de contingencias. El uso de una cita célebre o de algún experto del área de tu temática. El uso de una pregunta retórica que debe ser respondida en el desarrollo de este trabajo. O por último, el uso de una anécdota que se vincula en alguna medida con la temática desarrollada. Por otro lado, los objetivos demuestran el fin que se quiere alcanzar y al cual se dirige alguna acción. En este caso, debes saber plantear los objetivos que tendrá tu aplicación móvil. La estructura que debes seguir es el uso de un verbo en infinitivo más responder a un qué y responder a un cómo. Esto tanto para los objetivos generales como para los objetivos específicos. Por ejemplo, una aplicación móvil puede tener el siguiente objetivo general: fomentar el reciclaje en los estudiantes de la Universidad de la Frontera a través de la concientización y entrega de información relevante al medio ambiente. Como verás, comienza con un verbo en infinitivo, luego responde a qué se hará y luego cómo se pretende lograr. En los objetivos específicos se plantean las acciones que se tomarán para alcanzar el objetivo general. En este caso, deben plantearlos en función de su aplicación móvil. Entonces, pregúntate, ¿qué hará tu aplicación para cumplir el objetivo general? Siguiendo con el ejemplo anterior, los objetivos específicos serían los siguientes. Primero, desarrollar un juego sobre el cuidado ambiental mediante una planta virtual que crecerá a medida que se cumplan las metas de reciclaje semanales. Segundo objetivo específico: informar la ubicación de los puntos limpios que existen dentro del campus de la Universidad de la Frontera a través del GPS móvil en un formato de notificación. Como puedes ver, todos nuestros objetivos responden a qué se hará y cómo se hará. En un trabajo escrito, en el apartado de la fundamentación, se deben entregar las razones de la utilidad y pertinencia del estudio o proyecto.
En otras palabras, se hace necesario argumentar a favor del estudio o, en este caso, de tu aplicación móvil. ¿Qué utilidad y conveniencia tiene su realización? En este sentido, deben explicitar cuál es la necesidad identificada dentro de la sociedad que esta app está tratando de solucionar. Para redactar tu fundamentación, puedes guiarte por las siguientes preguntas, dándole una estructura a tu escrito. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Quiénes serán los beneficiados? ¿Qué beneficios genera? ¿Cuáles son sus aportes? Es aquí importante explicitar a qué necesidad real de la sociedad está tratando de solucionar tu aplicación móvil. Para responder a todas estas preguntas, deberás presentar diferentes argumentos, respaldo, datos o estadísticas que sustenten tu fundamentación. Para fines de este trabajo, te pedimos solamente 3 fuentes diferentes para poder utilizarlas a la hora de fundamentar la necesidad de tu aplicación móvil. Siempre debes buscar tu información en Google Académico, libros, revistas científicas, bases de datos como Dialnet, Scielo, entre otras. Y en este caso también te permitiremos usar noticias de periódicos también en su formato digital. No son fuentes de calidad enciclopedias como Wikipedia, Rincón del Vago, monografías.com ni ningún tipo de blog. La conclusión debe proporcionar un resumen completo de las ideas más importantes presentadas en todas las partes de tu proyecto. En este caso, te pedimos que sigas la siguiente estructura, comenzando con un conector de conclusión, seguido de la síntesis de las ideas más importantes a lo largo de todo tu trabajo, y luego la relevancia de tu aplicación móvil. Recuerda que al igual que en la introducción, existen estrategias para destacar la información en la conclusión. Estas pueden ser una conclusión con analogía, relacionando la temática con una situación similar. La utilización de una cita, una de las formas más utilizadas y eficaces para finalizar un texto. Puede usarse un proverbio o una frase dicha por una autoridad reconocida. Es importante que el contenido de la cita concluya de manera no forzada con el tema del texto. La utilización de un interrogante. La pregunta planteada debe incentivar al lector a la reflexión y a seguir investigando sobre la temática. Las normas APA, sexta edición. Las normas APA son un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. En este sentido, sus trabajos pueden utilizar la cita directa. Esto se aplica cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Esta puede ser basada en el autor o en el texto, y ambas se plantean de manera diferente si tienen más o menos de 40 palabras. Por otro lado, pueden realizar citas indirectas. Esta no se extrae de manera literal, corresponde a una paráfrasis de lo dicho en los textos a citar. Una cita directa, basada en el autor, que tiene menos de 40 palabras, se escribe dentro del párrafo, entre comillas, mencionando el autor y el año antes de la cita. Como lo puedes ver en el siguiente ejemplo. Al igual que la cita basada en el autor, la cita basada en el texto va entre comillas. La diferencia es que en este caso, el autor, año y página van entre paréntesis al final de la cita y se finaliza con un punto antes de continuar con tu texto. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del párrafo, con sangría sin comillas. Antes de la cita se menciona el apellido del autor y el año. Al final de la cita se coloca el punto antes del paréntesis que contiene el número de página de donde se extrajo. Luego retomas las escrituras de texto de manera normal. En el caso de la cita basada en el texto de más de 40 palabras, la cita también se aparta del párrafo, con sangría sin comillas, pero en este caso todos los datos van al final de la cita entre paréntesis y después del punto, como se muestra en el ejemplo. Como lo mencionamos antes, en la cita indirecta se realiza una paráfrasis del texto que queremos citar.
La paráfrasis es una reelaboración del texto en donde puedes cambiar palabras, pero no las ideas más importantes. Por ejemplo, aquí te presento la definición de trabajo. Lo primero que debes hacer es identificar los conceptos o palabras claves. Estos son los que debes mantener en tu nuevo escrito, de la siguiente manera. Al momento de reescribir el texto, te recomendamos empezar señalando la fuente o el autor de la idea que vas a plantear. En este caso, citamos la definición del CEIS, Centro de Evaluación e Investigación Psicoeducativa, y mantenemos las palabras clave que antes subrayamos. Si queremos citar tablas, las normas APA también nos entregan normas que nos regulan su uso. Las tablas, para ser citadas, primero tiene que tener el número. Este es el primer elemento visible de la tabla. Comienza en mayúscula y termina con el número de la tabla. Como dice el ejemplo, tabla 1. Luego le sigue el título de la tabla. Este debe ser corto, simple y descriptivo. Se escribe en cursiva. La tabla debe estar formada solamente por 3 líneas horizontales, la superior, la inferior y una que separa la cabecera de los datos. Cada columna debe tener en la cabecera el título que describa los datos. Y finalmente está la nota de la tabla, la cual va después de la línea inferior. Las normas APA tienen en cuenta varios tipos de figuras para ser citadas, como por ejemplo los gráficos. Estos representan una relación cuantitativa entre dos ejes, por ejemplo, los gráficos de barra. También están los diagramas, los cuales representan información no cuantitativa, por ejemplo, un diagrama de flujo o de procesos. Fotografías, las cuales son representaciones visuales de la información, o simples dibujos, las cuales representan una información a través de las ilustraciones. Para citar una figura, lo primero que se debe visualizar es la imagen. El tamaño no debe superar los márgenes del documento. Luego de la imagen va la nota de la figura. Esta debe comenzar con el número de la figura. Ejemplo, figura 1, seguido de la descripción de la propia imagen. Las referencias son el conjunto de todas las fuentes que utilizaste para realizar tu trabajo escrito. Van al final del informe y su estructura cambia dependiendo del tipo de fuente que utilizaste. Por ejemplo, para referenciar un capítulo de un libro se sigue la siguiente estructura. Primero, apellidos del autor, inicial del primer nombre, el año entre paréntesis, título del capítulo y luego los datos del libro completo. Apellidos, inicial del primer nombre, título del libro, páginas, ciudad, editorial y se adjunta el link desde donde se encontró, en el caso de ser un recurso digital. Pueden guiarse por el siguiente ejemplo. Para una revista científica, la estructura es la siguiente. Apellidos, inicial del nombre, año, título del artículo, título de revista, volumen, número y el número de las páginas. Y si se extrae desde Internet, deben adjuntar la dirección, recuperado de y la dirección URL. Aquí hay un ejemplo. En el caso de un periódico online se sigue la siguiente estructura. Primer apellido, inicial del primer nombre, fecha de publicación del artículo, título del artículo, nombre del periódico y la dirección URL si se extrajo de un formato online. Por ejemplo, cuando se cita un autor corporativo, la estructura es la siguiente. Nombre de la organización o institución, entre paréntesis el año, título en cursiva y recuperado de la dirección URL. Por ejemplo,
Recuerda que Word es tu mejor amigo a la hora de organizar la estructura de tus informes, ya que puedes navegar dentro de tu documento con solo un clic gracias a la configuración del índice automático. Y además te ayuda a organizar tu bibliografía en normas APA también de manera automática. Espero que todos estos consejos te ayuden para que logres un excelente trabajo. Buena suerte.